Muy buenas tardes, gracias por venir a nuestro foro. Hoy el tema será de cómo controlar las temperaturas altas. Mi nombre es Luis, soy biólogo y me acompaña mi compañero Ricardo, es agrónomo. Bueno, primero vamos a ver a qué nos referimos con temperaturas altas, y para esto lo primero que debemos de saber es que, bueno, los organismos por lo general tienden o buscan desarrollarse y crecer en temperaturas óptimas que pueden variar. En las plantas estamos hablando de entre 18 y 22 grados en general, pero va a depender mucho del tipo de planta que tengamos, ¿ok? Y bueno, en el caso de que estos organismos no puedan desarrollarse a esa temperatura, a veces pueden presentar problemas, y estos pueden ser muy serios, sobre todo por la incidencia de luz solar, ¿okay? En general, la temperatura del ambiente comparada con la de la planta es distinto, ya que las plantas son organismos que pueden regular su temperatura. ¿Cómo lo hacen? Bueno, las plantas presentan por lo general, se ubica en las hojas, pequeñas células llamadas estomas. Aquí podemos ver, tenemos una imagen de lo que son los estomas que se ubican por lo general en las hojas. Y bueno, gracias a estas células, las plantas pueden regular su temperatura. ¿Cómo? Bueno, estas permiten la salida de vapor de agua. El vapor de agua, como sabemos, se lleva la temperatura alta y hace que la temperatura interior de la planta disminuya. Por lo tanto, la planta puede mantenerse a una temperatura más o menos estable. Es un poco más baja en comparación al ambiente, y es por eso que se puede desarrollar adecuadamente. Sin embargo, cuando presentamos un sol intenso o, por ejemplo, vientos fuertes, muchas veces, unado de vientos fuertes y poca humedad, las plantas no son capaces de regular tan rápido su temperatura. Por lo tanto, necesitamos protegerlas del medio, ¿ok? ¿Cómo afecta la temperatura de nuestras plantas? Puede ser de distintas maneras. Podríamos estar viendo en nuestras hortalizas, por lo general, cuando la temperatura va elevándose, va aumentando, que hay un crecimiento excesivo en algunas hortalizas de hoja, ya que se conoce que a temperaturas bajas las temperaturas disminuyen su crecimiento, y a temperaturas altas por lo general el metabolismo es mucho más rápido. Esto podría indicarnos a veces que es beneficioso, ¿no? Y sí es beneficioso en algunas hortalizas, sin embargo no en todas. Cuando la temperatura es muy elevada, puede afectar en su morfología, y pueden estar produciendo demasiadas hojas cuando no deberían, o incluso inducirles a producir un escapo floral o la flor cuando no deberían. Esto no es tan conveniente, sobre todo en hortalizas que son de hoja como la lechuga. La lechuga no nos conviene que saque la flor, porque cuando empieza a sacar la flor, las hojas se empiezan a amargar. Entonces, esto no es tan conveniente, y un indicio de que tenemos una temperatura alta o que la temperatura está aumentando es cuando estamos viendo en nuestras lechugas que están sacando escapos florales. Estamos viendo que en medio está estirando mucho más. Otro indicio también es que los tallos se estiran en algunas plantas. Los tallos tienden a estirarse, y por ejemplo en el jitomate aumenta su desarrollo, se desarrolla un poquito más rápido que un jitomate normal. Empieza a sacar muchas flores y empieza a sacar muchos frutos. Sin embargo, esos frutos quedan muy pequeños. ¿Por qué? Por el rápido proceso que hubo, y no tuvo tiempo la planta de tener la energía suficiente como para que esos jitomates se puedan tener un tamaño adecuado. Eso también nos puede indicar que tal vez estamos presentando una temperatura elevada en nuestro cultivo. Y bueno, otro factor, los factores que pueden acompañar las temperaturas elevadas puede ser la luz, la humedad y la incidencia de viento, que pueden aumentar el daño que causa la temperatura alta. Cuando hablamos de la luz, nos referimos a la luz solar. A la luz solar aumenta la temperatura, y cuando pega directamente en un cultivo puede dañarlo, puede quemarlo seriamente. Es lo que le llamamos el famoso planchado. Puede atacar frutos, puede atacar hojas, puede atacar tallos. Y bueno, esto puede provocar la muerte de muchos órganos, incluso de la planta.
la va quemando, como ven, a veces empieza por los bordes, otras veces en las frutas se ven manchas en los frutos o se ven manchas en las hojas, que son de tipo, bueno, son de color café, un color café, que es como si se estuviera secando. Y bueno, la incidencia de luz, a pesar de que, bueno, nosotros sabemos que la luz es esencial para la fotosíntesis, en exceso, sobre todo la luz ultravioleta, puede dañar a nuestros cultivos. Incluso a nivel molecular, las biomoléculas que más se pueden dañar, bueno, es la biomolécula más famosa es el ADN. Entonces, es muy peligroso la incidencia de sol excesivo, sobre todo de rayos UV. Otro factor que acompaña las temperaturas altas es el viento y la poca humedad. Como les decía, la planta tiende a regular su temperatura, sin embargo, cuando hay mucho viento y poca humedad, es un poco difícil para la planta poderla regular. ¿Por qué? Porque empieza a haber un exceso de transpiración. La planta empieza a transpirar y a transpirar para intentar regular su temperatura. Sin embargo, el viento y la poca humedad que hay en el ambiente lo empieza a jalar más, llega un punto en que la planta está transpirando mucha agua, pero las raíces no pueden sobreponer esa agua que está perdiendo. Entonces es cuando empezamos a notar que las plantas se empiezan a poner tristes, o que empiezan a perder la turgencia, se empiezan a como ser flácidas. En ese momento es cuando estamos viendo una deshidratación. Hay una deshidratación en la planta y esto provoca un estrés. Y como todos sabemos, estreses prolongados, un estrés un día tal vez no afecta tanto, pero si ese estrés se prolonga, puede afectar mucho a la planta, puede dañarla, y pues los daños pueden ser irreversibles. Otra forma en que el calor puede dañar es acompañado de exceso de humedad. Cuando hay un exceso de humedad y hay mucho calor, entra una característica que es, bueno, los estomas se abren, empieza a salir mucha humedad, pero el aire también está cargado de humedad, entonces empieza a ver como un congestionamiento. De repente el vapor sale, pero ya más lento, entonces la temperatura empieza a aumentar. Aparte de que no puede regular la temperatura internamente, se empieza a crear una película de agua en las hojas, en la planta, y eso es un ambiente propicio para la creación de enfermedades por hongos o bacterias. Entonces también nos puede afectar un exceso de humedad y una temperatura muy alta. ¿Ok? Y bueno, hay que tomar en cuenta todos estos factores para poder darle unas excelentes condiciones de crecimiento a nuestros cultivos. Hay que saber, hay que poder prevenir, tener el conocimiento de qué meses son los más calurosos, o si las regiones son muy calurosas, qué estructuras de cubierta podemos colocar para poder prevenir que la temperatura no suba o mantenerla a un nivel estable. Hola, yo les voy a hablar de algunas formas que podemos controlar las temperaturas altas dentro de nuestro invernadero. Una de ellas es el uso de malla sombra, ¿sí? Hay de diferentes porcentajes, pero la que podemos usar para disminuir un poco la temperatura, porque como tal no es disminuir la temperatura, se reduce muy poco la temperatura por ayuda de la malla sombra, se reduce más o menos en un 10%, o sea, es mínimo la reducción de la temperatura con una malla sombra, pero como dice mi compañero, igual reduce la radiación solar, lo que puede hacer que las lechugas, no sé, se bañan y floren, el brócoli, la coliflor, que son muy susceptibles a ello. Es muy fácil con ello ayudarlo a protegerles y evitar esos factores. ¿Sí? Otro también de los métodos que se pueden utilizar es el buen uso de las ventanas dentro de los invernaderos, las zonas laterales y las cenitales. Sí, por eso hay que estar muy al pendiente a la hora de que colocamos nuestro invernadero. Esto por el hecho para ver de dónde proviene el viento dominante. Sí, porque esto es a partir del desplazamiento del aire. Si el aire caliente está encapsulado, digamos, llega al aire frío y lo puede desplazar por aquí o por la parte de arriba. Hay unos que tienen unas ventanas arriba, igual porque el aire caliente es menos denso, tiende a subir, entra el aire frío y lo saca. La ventaja de este sistema es que es un sistema que va poco a poco. Las plantas no tienen ese choque térmico de repente de estar a 40 grados y de repente lo bajas a 25 la planta, es otro factor de estrés. Sí, la planta no se halla, se siente mal, se siente atacada, y todos esos factores de estrés
ponen a la planta propensa a enfermedades, principalmente son las enfermedades, ¿sí? Y por último es fundamental la buena orientación de los invernaderos. Otra cosa que también se usa son la nebulización. No es más que la inyección de agua a altas presiones. Son gotas tan pequeñitas que van a estar flotando por mucho tiempo. Lo que queremos es que sean muy pequeñitas, es más con un nebulizador, para que la gota sea pequeñita y esté flotando. A la hora que entre en contacto con el calor, haya ese choque térmico y disminuya la temperatura poco a poco, ¿sí? Con este sistema se puede lograr hasta una disminución de 4 a 6 grados. Sí, o sea, tampoco son muy efectivos. Hay unos más efectivos que ya es con el uso de extractores o ventiladores. El problema de ellos es donde viene el cambio muy brusco de temperatura. Digo, los factores de estrés la planta todo lo resiente, como te me preguntaban mis compañeros. ¿Cómo que lo resiente? Sí, la planta resienten hasta el hecho de que una persona traiga mala vibra. A mí llegan a platicar que llegan los empleados al invernadero y si un día antes se fue a tomar, se dan cuenta, o sea, fírmale. Yo estoy sentado y a la hora que se acercan a firmar, sienten el aroma a alcohol y le dicen, no, tú vas a empaque, tú no entras a las plantas. O sea, la planta todo lo resiente. Cuando se busca un buen rendimiento, eso todo se tiene que cuidar, ¿sí? O sea, como les digo, esto es la nebulización. Otro también que podemos utilizar es el recordar, es que sí, son nada más estos. Y también aquí hay productos que nos pueden ayudar a combatir ese estrés. O sea, una planta bien nutrida es una planta fuerte que va a resistir todos esos factores de estrés que les digo, que es en este caso son las temperaturas altas, las humedades altas, el ataque de hongos, el hecho también de en etapas críticas de la planta, como el ejemplo de los frutales, cuando están floreando necesitan una humedad relativa de cierto grado, como 80%, para que la flor no se deshidrate y se caiga, los estambres, el polen no se seque, se esté viable, se seque un insecto. ¿Cada qué periodo de tiempo se lo podemos poner cada semana, cada 15 días, y si de repente ahorita que viene el verano estamos en época de lluvias, pero si viene lo que es la canícula, esa mira que son 15 días que dices, el calor, de repente la gente está esperando el agua y de repente se quedan sin agua. Aunque los frutaleros agradecen eso, porque cuando hay un exceso de agua arrastra todo lo que el fruto juntó, azúcares, sabores, aromas, todas las características organolépticas. El agua excesiva, como ya no tiene que hacer, ya es pura agua, llega otra vez al fruto y saca todo. Es cuando encontramos los duraznos sin sabor. Hay duraznos que vienen muy ricos. O sea, este producto nos puede ayudar para ayudar a ello, para darle esa estabilidad a la planta cada semana. Sí, para ayudar a la planta en factores de estrés. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? No, también otro que podemos utilizar para el control de temperatura son las paredes húmedas. No es más que una malla rellena de tesontle con un sistema de goteo. Yo no tengo los goteros, que nada más tienen el agua, llenen el saturen de agua el tesontle que está en nuestra pared y el mismo aire, como les decía. Ajá, entra el aire y arrastra esa humedad. Sí. ¿Algún comentario? Digo. Los materiales más adecuados para un invernadero. Ahorita lo que está antes estaba, es por modas. Antes usaba mucho el verde que quiero que yo quiera para zonas tropicales, que arriba en las altitudes también se utilizaba. Pero ahorita es el clásico blanco con 30% de sol. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? ¿Cómo se le pondría antes de sembrar la semilla? ¿Qué le pondría este líquido? No, es digamos en aplicación foliar. Hay que mencionar que otra forma de regular la temperatura podría ser con, por ejemplo, con estas bicolor blancas. En este caso a veces la temperatura dentro, al nivel de la raíz, puede resistir hasta 5 grados centígrados. Y se recomiendan mucho también para lugares en donde hay una incidencia de sol mucho mayor. De hecho, por eso también las estructuras de NFT y de NGS son blancas por fuera, porque si fueran negras se calentarían demasiado. Entonces es una forma también en la que podemos regular la temperatura. Las casas sombras, por lo general, bueno, sí, se puede utilizar malla sombra. Sin embargo, las casas sombras que se utilizan en regiones donde hace mucha incidencia de calor y poca humedad,
se elaboran de malla antiáfidos también para protegerla de los insectos. Y bueno, ya estas cosas son cubiertas de malla antiáfidos, también tienen un sistema de irrigación que puede ayudar a regular, a bajar un poquito más la temperatura. En los plásticos podemos mencionar también que existen algunos, que por ejemplo yo les mencionaba que la radiación ultravioleta es la que a veces puede dañar a los cultivos. Algunos vienen con protección, que dan una cierta protección en rayos UV para poder disminuir esta incidencia de rayos ultravioleta, pero también se recomienda nada más para los cultivos. ¿Sí? Y bueno, no sé si tengan ahorita alguna pregunta. Para regiones muy frías. Para regiones muy frías generalmente utilizamos invernaderos con cubiertas de plástico para hacer eso, lo mismo, bueno, el efecto invernadero para tener la temperatura adecuada y más elevada. En general, cuando la temperatura es muy baja, para temperaturas frías ocupamos calefactores para ayudar a subir la temperatura. Nosotros contamos con una gama de calefactores que podemos ocupar, algunos son de diésel, otros son de gas. Los de diésel generalmente se ocupan, son unitarios, no se conectan a eso, los puedes trasladar, poner en un pedal, volverlo a sacar y guardarlos si quieres. En cambio los de gas son los que se instalan, los se pueden instalar en distintas naves de invernadero, y esos te pueden brindar la temperatura adecuada dentro del invernadero cuando es muy baja. Otra forma también de bajar la temperatura muchas veces es también con sistemas de riego. El riego del agua también hace un intercambio de calor. Cuando el agua se transforma en hielo pierde calor, entonces ese calor se aprovecha por las plantas. También es otra forma de subir la temperatura dentro de un invernadero. Bueno, no sé si tengan otro. Dentro de 15 días viene nuestro taller para poder realizar un muro verde con un zapatero, ¿sí? Con un zapatero. Los esperamos dentro de 15 días. ¿Ok? Muchas gracias.